Bien, seguimos con la meditación de la Pascua y bueno, pues continúo con San Mateo. Lo que voy a intentar ahora es un poco complicado, en el sentido de que en el Evangelio, ¿no? Pues sobre todo en la resurrección, ¿no? Es bastante complicado poner todas las cosas juntas y que casen, ¿no? Hay algunos evangelistas que comentan algunos detalles que otros no y parece que se contradicen y uno parece que solamente va en María Magdalena. Entonces voy a intentar unir toda la información para intentar casarla y que se pueda ver un poco el relato así en conjunto, pero tampoco pretendo que sea una cosa científica, ¿no? En el sentido de que no pretendo pues saber exactamente. Yo creo que hay que entender que la Biblia tampoco es un libro que pretenda eso, ¿no? Sino que lo que intenta es transmitirnos pues un mensaje de fe. Y entonces cada evangelista, según va escribiendo el Evangelio, pues va dando unos datos u otros según pues, ellos escuchan, según ellos mismos han visto. Y bueno, el relato hay que quedarse, dijéramos, no con la cuestión de si es justamente antes o justamente después que pasó qué pasó lo otro, pero bueno, ya digo, para que nos podamos meter con la imaginación en ese momento, pues yo intento organizarlo, ¿vale? Y me perdonaréis si la organización pues no es correcta, dijéramos, desde un punto de vista histórico. Lo que más o menos yo veo, ¿no? Es que hay como varios momentos. Uno, en el momento en el que los miembros del Sanedrín le piden a Pilato que ponga la guardia, ¿vale? Después, pues que viene María Magdalena y las mujeres al sepulcro. Después, que hay un momento en el que las mujeres vuelven a los apóstoles, pero Cristo todavía no había resucitado, o sea, no se les había parecido a ellas, ¿no? Quizá a la Virgen María sí, pero a ellas no. Y bueno, pues entonces, a continuación, hay otro momento en el cual Pedro y Juan correrían al sepulcro y finalmente ya lo que pasaría es que pues Cristo ya sí que se aparece a María Magdalena y a las mujeres, ¿vale? Y evidentemente después estas pues van otra vez a hablar con los apóstoles a decirles y no las creen. Entonces, bueno, un poquito siguiendo San Mateo, en el capítulo 27, versículo 62, dice: al otro día, al siguiente de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que ese impostor dijo cuando aún vivía: a los 3 días resucitaré, así que manda a que quede asegurado el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, y la última impostura sea peor que la primera. Y eso tiene cierta lógica, ¿no? Que es verdad que otros profetas, según incluso los miembros del Sanedrín comentan, ¿no? Pues habían muerto, y si eran falsos profetas, pues los seguidores dejaban de seguir sus doctrinas y se dispersaba un poquito la cosa y no había más problemas para los judíos, ¿no? Pero es lógico que Caifás y miembros del Sanedrín, amigos de Caifás, estuvieran un poco preocupados de que pudiera haber un robo de Cristo, porque sí que habían escuchado que Cristo, a diferencia de otros profetas, decía de sí mismo que iba a resucitar al tercer día. Entonces es probable que, movidos un poco, porque creían que Cristo iba a resucitar, obviamente, sino sencillamente por el miedo de que se pudiera crear una falsa leyenda, pues pidieran esto a Pilato. Entonces tiene cierta lógica. Entonces Pilato les dijo: tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. La guardia es muy probable que fueran 2 soldados, no tenemos la certeza, dijéramos, ¿no? Pero podían ser más, pero lo mínimo, dijéramos, en esa situación pues era poner 2 soldados. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, ¿vale? Ellos fueron, se refiere ya, pues eso, al menos a 2 soldados o más, y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Esto es interesante porque sellar la piedra significa, bueno, y asegurar el sepulcro, evidentemente, pues significa que llegas al sitio, retiras la piedra que habían puesto, te aseguras de que está el cuerpo dentro, te aseguras de que no tiene ninguna salida posible por otro conducto, ¿no? Dijéramos. Entonces, una vez que tienes claro que el sitio está asegurado y que tú, soldado, no vas a tener que sufrir pues una pena, ¿no? Incluso los soldados podían llegar a ser asesinados si no cumplían bien con su misión, pues sellas la piedra, quiere decir, sales fuera, cierras la piedra y pones con un sello de cera, pues sellas para que quede claro que si alguien te dice a ti que no has hecho bien tu misión, tú puedes decir: no, es que estaba el sello, ¿no? Y el sello lo pone, pues, no el soldado, sino lo pone, pues, seguramente el centurión, ¿no? Que está
pues un poco queriendo custodiar, haciendo custodiar a estos soldados. Entonces, el centurión se asegura de que el sello está puesto, los soldados tienen que impedir que ese sello se rompa. Si se rompe, los soldados son responsables de que hayan robado el cuerpo, ¿no? Entonces les puede ir la vida en ello. ¿Por qué sabemos que les puede ir la vida en ello? Porque hay algunos pasajes, ¿no? Y también por estudios, dijéramos, de aquella época se sabe que los esclavos, los soldados también, podían ser asesinados. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, Pablo y Silas están, esto ya es más tarde, ¿no? Están capturados, han sido capturados en una cárcel. Entonces, bueno, pues se ponen a rezar y hay un momento en el que resulta que se abre la cárcel y ellos pueden escapar. Y había ya un soldado, un carcelero, que visto que se ha abierto la cárcel y que se han escapado los que estaban allí dentro, saca su espada, dice los Hechos, ¿no? para matarse. ¿Por qué? Porque prefiere eso a que le maten, ¿no? Y entonces San Pablo le dice, no te quites la vida, que estamos todos aquí, y bueno, ya habla con él y tal. Hay otro caso también de otro esclavo, que es Onésimo, que era esclavo de un tal Filemón. San Pablo tiene una carta en la que escribe a este Filemón, ¿no? Y le dice, este Onésimo era esclavo, se escapó de ti, por favor, recíbelo como me recibirías a mí. Es decir, no le quites la vida, no le hagas nada mal, nada de daño, porque todos somos hijos de Dios, ¿no? Es un poco como el germen, ya en el Evangelio, de el ir en contra de la esclavitud. Sabemos que luego, históricamente, pues ha tardado mucho en desaparecer del todo la esclavitud y podríamos decir que, en cierto modo, sigue habiendo pues zonas en las que la esclavitud pues está siendo practicada de otras maneras, ¿no? Pero bueno, sí que al menos esa conciencia de que todos somos hijos de Dios y que esa dignidad procede de esa realidad nueva, pues San Pablo sí que quiere que Filemón lo reconozca, ¿no? Y que acoja a Onésimo como hijo de Dios y no como un esclavo. ¿Vale? Entonces, se jugaban la vida los soldados, ¿bien? Cuando hacían esto. Y por eso es tan importante esta primera parte del Evangelio, o sea, entender que todo lo que va a pasar después, pues está un poco supeditado, ¿no? Subordinado al hecho de que, es verdad, se quisieron asegurar mucho, demasiado, en que no pudieran robar el cuerpo de Cristo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede después? El primer día de la semana, que sabemos, dice San Juan, ¿no? Dice, el primer día de la semana, que sabemos que es el domingo, para nosotros los cristianos, pues el domingo es el último día de la semana, pero para ellos era el primero, va María Magdalena de madrugada al sepulcro. Entonces, ¿quiénes estaban ahí? ¿Quiénes estaban ahí en el sepulcro? Pues podemos saber que estaban al menos María Magdalena, María la de Santiago, que dice San Marcos, Salomé, Juana, que nos dice Lucas, y otras mujeres también que acompañaban a Jesús. O sea que había un buen grupito de mujeres que fueron al sepulcro, ¿vale? Y bueno, pues estaban allí, llegaron, todavía estaba oscuro, estaba amaneciendo, dijéramos, y entonces ven ya que la piedra no está sellada. Y entonces ya se empiezan a asustar entre ellas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues habrán robado el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, María Magdalena dice que echa a correr enseguida, ¿no? Buscando a los apóstoles. Y las demás mujeres, como ya han traído los aromas para embalsamar el cuerpo de Jesús, dice el Evangelio que se preguntaban cuando iban para allá, ¿quién nos va a retirar la piedra de la puerta del sepulcro? Es decir, que debía ser una piedra muy grande. San Marcos lo dice así, ¿no? Que era muy grande. ¿Y qué pasa? Pues que en ese momento de pronto se produce un gran terremoto. Y ese terremoto coincide al mismo tiempo con una aparición de un ángel fuera. Y este ángel hace rodar la piedra, la hace caer del todo, dijéramos, y se sienta encima de ella. Dice San Mateo, su aspecto, el aspecto de este ángel, ¿no?, del Señor, dice, era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias, es decir, los guardias estaban presentes en el momento en el que esto pasa, ¿no? Atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. Esto es un dato interesante, ¿no? Porque no solamente estaban las mujeres, sino que también estaban los soldados. Y entrando en el sepulcro, estas mujeres, pues vieron un hombre, ¿no? Un joven,
San Mateo dice que este joven era un ángel. San Marcos dice, pues un joven, sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron las mujeres. Pero el ángel les dice, no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde le pusieron. O sea, entrad del todo y ver dónde en teoría debería estar. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Es bonito porque este trocito en concreto nos lo narra San Marcos, que también pues bebió de la fuente de San Pedro, y por eso fijaos que él distingue los discípulos, ir a decir a los discípulos y a Pedro, como queriendo subrayar que Pedro pues tiene una autoridad, ¿no?, dentro de los apóstoles, es lo que nosotros decimos el Papa. Y bueno, pues sigue San Mateo diciendo, el ángel entonces les dijo, id ahora y decid a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, ya os lo he dicho. Y ellas partieron a toda prisa del sepulcro con miedo y con gran gozo, ¿no?, con gran alegría. Y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. No han visto a Cristo resucitado, han visto esta aparición de ángeles, pero claro, la alegría que tienen es tremenda, ¿no? Están fuera de sí, o sea, están tan sumamente contentas, que es un poco lo que nos quiere transmitir también el Señor con esta experiencia de la Pascua, ¿no? Es decir, nosotros los cristianos sabemos que con la muerte no acaba esta vida, ¿no?, sino que tenemos una esperanza enorme, que es la de saber que nos espera la resurrección, igual que Cristo resucitó, pues tú y yo estamos llamados a resucitar. Entonces esa alegría es tremenda, ¿no? Y pues bueno, no está de más el tenerlo en cuenta ahora en esta situación en la que estamos viviendo esta pandemia, pues entender que sí, es verdad que la muerte está ahí presente, pero bueno, nuestra alegría es tan sumamente grande que no hay nada que nos pueda tirar abajo, ¿no? No hay nada que nos pueda hacer pues caer en la desesperación, ¿no?, el pensar que todos los problemas que hay en este mundo pues hay que luchar contra ellos, ¿no?, a base de lo que sea, ¿no?, incluso con la violencia, ¿no? O sea, el cristiano entiende que hay muchas situaciones en la vida que son complicadas, pero incluso la muerte, ¿no?, pero que Cristo las vence todas, vence el odio, vence nuestro pecado y vence la muerte, ¿no? Y por eso es, no sé, vivir esta situación con esa paz en el corazón, pues es un regalo del Señor también, ¿no? Y dice, y corrieron las mujeres a dar noticia a sus discípulos, ¿no? Y les dijo el ángel, es necesario que el Hijo del Hombre, ¿no?, recordad, ¿no?, les dijo el ángel, recordad que decía Cristo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite. Y ellas recordaron estas palabras también, ¿no? Entonces, no sé, como que el ángel da esta misión a las mujeres, ¿no?, que transmitan enseguida. Y es también bonito, ¿no?, porque dices, qué precioso el ver que dentro del grupo de los apóstoles, ¿no?, las más valientes, las más hechas para adelante, pues el Evangelio nos da a entender, ¿no?, las que más amor tenían, las que menos miedo tuvieron en ese momento, ¿no?, difícil, pues fueron ellas, ¿no? Y por eso es bonito como reivindicar eso, ¿no?, que el verdadero feminismo, ¿no?, la verdadera alegría, ¿no?, del corazón de una mujer, pues es el poder amar, ¿no?, sin miedo, el poder amar sin violencia, el poder amar pues pensando en los demás siempre, ¿no? Y al final esa es la belleza profunda de una mujer, ¿no? Y nos decía también de la Virgen María, os decía anteriormente, ¿no? Bueno, entonces ellas salieron del sepulcro huyendo y bueno, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie hasta que llegaron los apóstoles porque tenían miedo, evidentemente, ¿no? También es cierto que ellas pues algo de miedo tenían de que las pudieran parar y decir a dónde vais y tal, y que las interrogaran. Pero bueno, nos quedamos en este pasaje de aquí, ¿vale? Y mañana pues intentaré grabar la otra parte de esta sucesión de eventos que es preciosa y luego pues nos va a ayudar seguramente, ¿no?, a poder también como vivir con más paz estos momentos difíciles. Entonces, que la alegría os acompañe en este momento difícil, una alegría interior, evidentemente no me refiero al estar pues haciendo chistes todo el día, ¿no?, porque la situación es complicada, pero es verdad que somos capaces de tener incluso no sé, como una paz, ¿no?, que no es nuestra. Y eso hay que reconocer, viene del Señor y hay que darle gracias a Él, ¿no?, que
que podamos tener alegría en el corazón, que podamos tener paz en el corazón, que podamos también llevar a los demás, ¿no? Que no es cuestión de estar, ¿no? Pues ya digo, ¿no? Pues no pudiendo hablar con la gente y no diciendo cosas que nos parezcan mal de la situación y pues, no quejándonos a veces porque somos humanos también, pero siempre con esta cosa dentro, ¿no? Que el Señor a veces también lanzaba quejas contra los discípulos incluso, a los que amaba profundamente, pero que sea esta la cuestión, ¿no? Que incluso cuando nos quejemos contra quien sea, ¿no? Sea el gobierno, sea pues una cosa que veamos mal en la calle, lo que sea, que tengamos como este deseo, ¿no? De amar como Cristo ama. O sea, decir, igual que Cristo no odia ni puede odiar, pues nosotros los cristianos tenemos que seguir ese ejemplo del Señor, ¿no? Y estar con esa conciencia clara, ¿no? De que tenemos que amar a todos y rezar por todos, ¿no? Aunque se equivoquen, aunque lo hagan mal, aunque a lo mejor estén realmente haciendo mal, no nos toca a nosotros juzgar, nos toca a nosotros amar, ¿no? Y por eso que el Señor nos conceda tener esa capacidad. El Señor los bendiga. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.